Soy Maribel Caso. Represento a la Universidad Juan Misael Saracho, de la carrera de Ciencias Jurídicas y Políticas. Este artículo científico está destinado a dar a conocer a toda la comunidad de Tarija los mecanismos de defensa que tenemos sobre los bienes de gananciales. Estamos a cargo o bajo la dirección de la docente Sandra Pacheco Márquez. El presente artículo tiene como objetivo analizar los mecanismos de defensa utilizados por uno de los cónyuges para proteger su 50% en la comunidad de gananciales en Bolivia. Se examinarán diferentes estrategias legales como la inembargabilidad de la vivienda familiar, el uso del divorcio, la compensación económica, entre otros. También se analizará la figura del interés superior del menor. Con este estudio se pretende brindar un panorama completo sobre las opciones que tienen los cónyuges para proteger sus derechos en la comunidad de gananciales en Bolivia. La comunidad de gananciales es un régimen patrimonial que se establece cuando dos personas contraen matrimonio en Bolivia. Este régimen implica que los bienes adquiridos durante el matrimonio son considerados bienes comunes y se dividen equitativamente entre los cónyuges en caso de divorcio o fallecimiento de alguno de ellos. Sin embargo, a lo largo de la vida matrimonial pueden surgir situaciones en las que uno de los cónyuges busque proteger su 50% en la comunidad de gananciales. En este artículo se exploran los mecanismos de defensa disponibles para los cónyuges en Bolivia. Se analizarán estrategias legales y judiciales que pueden ser utilizadas para asegurar que cada cónyuge reciba su parte justa en caso de separación o fallecimiento del otro. Asimismo, se examinarán los derechos y protecciones legales asociados a la vivienda familiar, el interior superior del menor, la tutela y curatela, el testamento y el derecho a la información en la rendición de cuentas. El régimen de comunidad de gananciales en Bolivia se establece en el Código de Familia, específicamente en el título quinto, capítulo sexto, sección primera, artículos 176 al 203. A continuación se describen algunos de los aspectos más relevantes de este régimen. Bienes comunes. Según el artículo 176 del Código de Familia, los bienes adquiridos durante el matrimonio son considerados bienes comunes o gananciales. Estos bienes forman parte de la comunidad de gananciales y se dividen equitativamente entre los cónyuges en caso de divorcio o fallecimiento. Administración de los bienes. El artículo 191 establece que la administración de los bienes comunes corresponde a ambos cónyuges de forma conjunta y solidaria. Ambos tienen los mismos derechos y obligaciones en relación a la administración y disposición de los bienes. Inembargabilidad del patrimonio familiar. El artículo 128 del Código de Familia establece que el patrimonio familiar es inembargable, es decir, no puede ser objeto de embargo ni venta forzosa mientras subsista el matrimonio y haya hijos menores o incapaces. Divorcio y liquidación de la comunidad de gananciales. Según el artículo 204, en caso de divorcio, los cónyuges deben proceder a liquidar los bienes comunes de la comunidad de gananciales y repartirlos equitativamente entre ellos. En caso de desacuerdo, el juez de familia intervendrá para resolver el conflicto. Compensación económica. El artículo 183
establece que cuando uno de los cónyuges ha dedicado el tiempo al hogar y a la crianza de los hijos y no ha podido realizar una actividad remunerada, tiene derecho a una compensación económica por el trabajo realizado en beneficio de la familia. En Bolivia, los mecanismos de defensa son de suma importancia para proteger los derechos de los cónyuges en la comunidad de gananciales. Primero, la acción de divorcio. El divorcio es un mecanismo de defensa importante para disolver el matrimonio y poner fin a la comunidad de gananciales. Según el Código de Familia, artículo 206, en caso de divorcio, se procede a la liquidación de los bienes comunes y a la distribución equitativa de los mismos. 2. Acción de rendición de cuentas. El cónyuge tiene derecho a solicitar la rendición de cuentas al otro cónyuge en relación a la administración de los bienes comunes. Según el Código de Familia, artículo 186, el cónyuge puede solicitar información y presentar demanda de rendición de cuentas. 3. Acción de restitución de bienes. Si uno de los cónyuges realiza actos de disposición de bienes comunes sin el consentimiento del otro cónyuge, el afectado puede interponer una acción de restitución de bienes. El Código de Familia, artículo 136, establece que ambos cónyuges tienen los mismos derechos y obligaciones en relación a la administración de los bienes comunes. 4. Tutela y curatela. En caso de que uno de los cónyuges esté en situación de incapacidad o necesite asistencia en la administración de sus bienes, se puede solicitar la tutela o curatela correspondiente. Estas figuras están reguladas en los artículos 64 al 104 del Código de Familia. 5. Intervención judicial. En caso de desacuerdo entre los cónyuges respecto a la liquidación de los bienes comunes, se puede recurrir a la intervención del juez de familia para resolver el conflicto. Según el Código de Familia, artículo 421, el juez de familia puede intervenir en el proceso de liquidación de la comunidad de gananciales. Dentro del análisis de los mecanismos de defensa utilizados por un cónyuge para proteger su 50% en la comunidad de gananciales, en Bolivia, tenemos que para proteger su 50% en la comunidad de gananciales en Bolivia, un cónyuge puede realizar algunos mecanismos de defensa específicos. A continuación, se analizan dichos mecanismos. Primero, acción de rendición de cuentas. Código de Familia, artículo 186. El cónyuge puede solicitar al otro cónyuge la relación y rendición de cuentas a la administración de los bienes comunes. Esto permite asegurar que no se han realizado actos de disposición sin su consentimiento y tener acceso a la información necesaria para proteger su parte en la comunidad de gananciales. Segundo, la acción de restitución de bienes. Código de Familia, artículo 136. Si el otro cónyuge realiza actos de disposición de bienes comunes sin el consentimiento del primero, éste puede interponer una acción de restitución de bienes. Con esto, ¿qué se busca? El recuperar el valor correspondiente al 50% que le corresponde en dichos bienes. Tercero, la intervención judicial. Código de Familia, artículo 421. En caso de desacuerdo en la liquidación de la comunidad de gananciales, un cónyuge puede recurrir a la intervención del juez de familia. Este puede resolver el conflicto y asegurar
que se realice una distribución equitativa de los bienes comunes. El principio de inembargabilidad del patrimonio familiar como mecanismo de defensa en la comunidad de gananciales en Bolivia. En Bolivia, el principio de inembargabilidad de la vivienda familiar puede ser utilizado como un mecanismo de defensa en la comunidad de gananciales para proteger el 50% de un cónyuge. A continuación, se detalla este principio y se indica la normativa correspondiente. El Código de Familia boliviano establece el derecho de los cónyuges a vivir en una vivienda que sea considerada como familiar, la cual se encuentra protegida por el principio de inembargabilidad. Este principio busca garantizar la estabilidad y seguridad del hogar familiar, especialmente en situaciones de conflicto familiar o económico. El artículo 128 del Código de Familia establece que comprende un inmueble libre y alodial o una parte del mismo destinado a la vivienda o los muebles de uso ordinario. Este patrimonio es de interés público y los bienes que lo constituyen son inalienables e inembargables. Esta disposición impide que uno de los cónyuges pueda disponer unilateralmente de la vivienda familiar sin el consentimiento del otro. En caso de divorcio o separación, de hecho, el cónyuge que no ocupe la vivienda familiar también tiene derecho a permanecer en ella hasta que se resuelva la liquidación de la comunidad de gananciales. Es importante destacar la inembargabilidad de la vivienda familiar como mecanismo de defensa y donde solo se aplica cuando la vivienda es considerada como tal. Esto implica que debe ser utilizada como residencia habitual de la familia y no puede ser utilizada con fines comerciales o como también de inversión. Ahora vamos a ver el uso del divorcio como estrategia de defensa para proteger el 50% en la comunidad de gananciales en Bolivia. No es ético ni legal utilizar el divorcio como una estrategia de defensa para proteger el 50% de la comunidad de gananciales en Bolivia. El divorcio debe ser tratado como un proceso legal y legítimo para poner fin a un matrimonio que ya no es viable y no como un mecanismo para eludir responsabilidades o conservar la parte correspondiente en la comunidad de gananciales. En Bolivia, el Código de las Familias establece las normas y procedimientos para el divorcio, pero no contempla ninguna disposición que permita utilizar el divorcio como una táctica para proteger los bienes en la comunidad de gananciales. El divorcio se rige por el título 9 del Código de Familias boliviano, específicamente a partir del artículo 206. El divorcio en Bolivia puede ser solicitado por mutuo acuerdo de ambos cónyuges, conocido como divorcio de común acuerdo, o puede ser solicitado por uno de los cónyuges, conocido como divorcio contencioso. En ambos casos, el divorcio tiene como objetivo legal la disolución del vínculo matrimonial y la distribución equitativa de los bienes según la legislación vigente. Es importante destacar que utilizar el divorcio de manera fraudulenta o abusiva para proteger los bienes de la comunidad de gananciales puede tener consecuencias legales y éticas. Las autoridades judiciales pueden investigar y determinar si ha existido una mala fe en el proceso del divorcio.
lo cual puede llevar a la anulación del mismo y a la aplicación de sanciones legales. La compensación económica como mecanismo de defensa en la comunidad de gananciales en Bolivia. La compensación económica es un mecanismo legal contemplado en el Código de las Familias de Bolivia, artículo 183 y siguientes, que puede utilizarse como una estrategia de defensa dentro de la comunidad de gananciales en caso de divorcio. En Bolivia, la comunidad de gananciales es el régimen matrimonial que establece que los bienes adquiridos durante el matrimonio son propiedad de ambos cónyuges en partes iguales. Sin embargo, en algunos casos, uno de los cónyuges puede considerar que ha realizado un aporte económico o personal significativo a la adquisición o mantenimiento de los bienes, lo cual puede generar desequilibrios en la división de los mismos. Artículo 120 del Código de las Familias boliviano reconoce el derecho de uno de los cónyuges a solicitar una compensación económica en caso de divorcio. Cuando se haya producido un desequilibrio económico o patrimonial entre ellos debido a la dedicación a las tareas del hogar o al cuidado de los hijos, y que este desequilibrio persista después de la disolución del matrimonio. El monto de la compensación económica se determinará teniendo en cuenta factores como la dedicación a las tareas del hogar, la edad y el estado de salud de los cónyuges, la duración del matrimonio, la situación económica de cada uno, entre otros. El objetivo es establecer el equilibrio patrimonial entre las partes involucradas, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada caso. Es importante destacar que la compensación económica no se trata de una división de los bienes de la comunidad de gananciales, sino más bien de un resarcimiento económico a favor de uno de los cónyuges para compensar el desequilibrio existente. Ahora vamos a ver el análisis de la figura del interés superior del menor como mecanismo de defensa en la comunidad de gananciales en Bolivia. El interés superior del menor es un principio fundamental reconocido en la legislación boliviana y en el derecho internacional de los derechos del niño. Este principio establece que en todas las decisiones que involucren a los niños, su bienestar y desarrollo debe ser considerado como una prioridad absoluta. En el contexto de la comunidad de gananciales en Bolivia, el interés superior del menor puede ser considerado como un mecanismo de defensa que busca proteger los derechos e intereses de los hijos en caso de divorcio o separación de los padres. La Ley 548 del Código Niño, Niña y Adolescente en Bolivia establece en su artículo 12, numeral 1, que el interés superior del niño, niña y adolescente prima sobre cualquier interés particular o sectorial. Esto implica que, en situaciones de conflicto o desacuerdo de los cónyuges respecto a la comunidad de gananciales, la decisión final deberá ser tomada teniendo en cuenta el beneficio y bienestar de los hijos. Asimismo, el artículo 40 de la Ley 603 establece que cuando exista un conflicto entre los derechos o intereses de los niños y los derechos o intereses de los padres, el juez debe tomar en consideración el interés superior del menor al tomar una decisión.
Por otro lado, la ley número 603 del Código de las Familias de Bolivia no menciona específicamente el interés superior del menor como mecanismo de defensa. Sin embargo, eso no implica que el principio no sea aplicable en estos casos. Al contrario, la normativa boliviana reconoce la primacía de los derechos de los niños y su bienestar. Y cualquier decisión relacionada con la comunidad de gananciales debe ser tomada considerando este principio. En el artículo 6, inciso I de la Ley 603, en conclusión, el interés superior del menor puede ser considerado como un mecanismo de defensa en la comunidad de gananciales en Bolivia. En tanto se busca proteger los derechos e intereses de los hijos en caso de conflicto o desacuerdo entre los padres. Tanto la Ley 603 como la 548 reconocen la importancia de este principio y deben ser consideradas conjuntamente al tomar decisiones relacionadas con la comunidad de gananciales y de los hijos. Bueno, para concluir vamos a decir que el presente artículo ha explorado los mecanismos de defensa utilizados por uno de los cónyuges para proteger su 50% en la comunidad de gananciales en Bolivia. Se ha analizado la inembargabilidad de la vivienda familiar, el uso del divorcio, la compensación económica, así como la figura del interés superior del menor. Se ha evidenciado que existen diversas estrategias legales y judiciales que pueden ser empleadas por los cónyuges para asegurar que se respeten sus derechos en la comunidad de gananciales. Y bueno, estas herramientas ofrecen protección y garantizan una distribución equitativa de los bienes en caso de separación o fallecimiento.